Esa bacteriana, vamos a ir entendiendo sí que son, ¿verdad?, las estructuras internas, esenciales y no esenciales. Bien, entonces vayan prestando atención de lo que el profesor le va a ir explicando el día de hoy. Ahora, para poder conocer a nuestra bacteria, nosotros tenemos que saber que las bacterias tienen un tamaño. Vamos a encontrar que hay bacterias que son un poco más grandecitas y otras más chiquitas. Vamos a decirle que los que son más grandecitas son más fáciles de encontrarse en un microscopio. Vamos a decirle que a la hora de hacer una división de gramos y enfocar en un microscopio, tranquilamente vamos a poder observar, por ejemplo. Ahora, hay bacterias que son muy chiquititas que vamos a tener dificultades para poder observar. Entonces tienen que entender que hay práctica donde ustedes a la hora de colocar, profe, mira acá está un vacío, mira aquí está un coco, pero hay veces que a una lámina van a tener que pasearse por todos los campos. ¿Qué quiero decir con eso? Que no es que ustedes van a colocar la lámina al microscopio y pasó solo 5 segundos o 1 minuto y le dicen, profe, no sé nada. No, hay que mirar todo el campo, porque después ustedes van a ver lo que es una baciloscopía. La baciloscopía es buscar bacilos y contar, se cuentan las bacterias. Y de acuerdo a la cantidad de bacterias se saca un informe en una enfermedad que nosotros vamos a hablar más adelante. Forma. Cuando nosotros hablamos de forma, estamos hablando, ¿cuál es la forma de la bacteria? Las bacterias tienen formas de coco, bacilo, adelante. Tienen que tratar de entrar por ahí ya. ¿Qué pasó con la puerta? ¿Está fechada? ¿Qué mandó fecháis ahí? Bueno, entonces, como le estaba diciendo, ¿sí? Las bacterias tienen forma de coco, bacilo, espiroquetas. Entonces, fíjense, gente, ¿verdad?, que vamos a ir viendo distintas formas de bacterias y también distinta disposición. O sea, de qué forma se está organizando nuestras bacterias. Gracias, sabía lo que iba a decir eso. Morfología celular. La morfología celular se habla de lo que tiene afuera y adentro nuestra bacteria. Estamos hablando, ¿verdad?, sí, que puede tener la misma forma, pero ¿qué tal con el metabolismo bacteriano? ¿Qué es lo que produce de toxinas? ¿Bien? Hablando de tamaño, no crean que el profesor que le va a explicar a ustedes, le va a preguntar a ustedes el tamaño de la bacteria en el examen parcial o final. No. Yo no le voy a ir preguntando cuántos micrómetros tiene esa bacteria, ¿bien? Pero nada más para que ustedes sepan que la unidad de medida que se utiliza en bacteriología es micrómetros, ¿está bien? Entonces, el símbolo que yo le estoy señalando, sí, se refiere que es micrómetro. Un micrómetro es una milésima parte de 1 milímetro, para que ustedes sepan. Bien, por ahí se encuentra en el libro, van a encontrar esta unidad de medida donde habla de micrómetro. Yo sé que eso también van a encontrar en la hora de hacer su exposición. Entonces ya saben a qué se refiere esa unidad. Las bacterias son seres unicelulares, tienen que recordar, y son menores que una célula eucariota. Son los menores organismos unicelulares de 1 a 1,5 micrómetros de diámetro y 2,6 micrómetros de longitud. La bacteria más chiquita que nosotros tenemos es el micoplasma. Es tan pequeña, pero tan pequeña, sí, que se parece mucho al tamaño de un virus. ¿También? Para que ustedes sepan que el micoplasma, sí, no es que nosotros vamos a hacer la tinción de Gram y vamos a poder observarlo fácilmente. Además también que no se hace la tinción de Gram para él. ¿Por qué? Porque no presenta pared celular. Les vamos a ver nosotros de la importancia que tenga la pared celular para que pueda capturar los reactivos de la tinción. Hay bacterias que son más grandes. Estamos diciendo, ¿verdad?, que son bacterias que son fácilmente de observar bajo un microscopio, por ejemplo. Miren, acá tenemos un ser
Acá tenemos otro y otro. Este, por ejemplo, es un diplococo. Aquí, por ejemplo, vean que de grandecito a más chiquito. ¿Sí? Los más chiquitos son más difíciles de observar. Entonces tengo que ver la manera de facilitar su observación o alguna manera de encontrarles con mayor facilidad. Hay técnicas en un ensayo, sí, que podemos utilizar para la detección de estos seres vivos que son difíciles de encontrar. Un ejemplo es la inmunofluorescencia. Yo no sé si ustedes ya tuvieron la práctica de técnicas inmunológicas de 1 de 2. ¿Cuánto es la práctica del 1 de 2? Miércoles. Ayer. ¿Y qué ustedes hablaron en su práctica? ¿Hablaron de aglutinación? Sí. Ahí dice sí, otro dice que no. Esta semana fue. Ahí dice que sí, aglutinación, sí. Muy bien, bueno, y a partir de ahí seguramente que no terminó. Ah, ahí está, por ese motivo, es porque es un slide muy largo. ¿Sí? Entonces le van a hablar después de lo que es la inmunofluorescencia, ¿está bien? Miren, cocos, bacilos, ¿está bien? Es un bacilo, este es un vibrio y estos son espirilos. Estas son algunas formas básicas de las bacterias, ¿está bien? Cocos, bacilos, vibrios y espirilos, ¿está bien? Ojo, los cocos, los bacilos o algunas otras bacterias con su forma, fíjense que ellos se van organizando o van tomando una disposición diferente. Acá, por ejemplo, ustedes están viendo que están en forma de cadenas. Esto se le conoce como streptococo, ¿está bien? Este, por ejemplo, se parece a un racimo de uva, cacho de uva en portugués. Esto es un estafilococo, streptococo. Acá, por ejemplo, tenemos bacilos en forma de cadena, ¿vieron? Estos son bacilos, pero se les conoce como streptobacilos, ¿está bien? Miren, streptococo y streptobacillus, ¿está bien? ¿Está todo bien hasta acá? ¿Sí? Acá tenemos también streptobacillus, pero quiero que ustedes se fijen que dentro de estos bacilos hay esporas. Estas esporas son una forma de la bacteria poder persistir en el medio ambiente. Persistir, ¿qué significa? Estar presente, ¿sí? Permanecer en el medio ambiente. A veces, ¿sí? El medio ambiente puede ser un medio ambiente que, vamos a decirle, que haga que la bacteria no pueda soportar, ¿sí? Como la temperatura alta, la falta de humedad o la falta de algún nutriente. Entonces la bacteria acaba muriendo. Estamos hablando que cuando se encuentra por fuera, pero va a quedar la espora. La espora es muy difícil de eliminar, chicos, para que ustedes sepan. La espora o bacterias productoras de esporas, nosotros tenemos dos que son de importancia médica. Es también unidad de clase, o sea, nosotros vamos a desarrollar acá. Uno de ellos ustedes ya conocen, el agente etiológico del tétano. ¿Bien? El tétano, que es producido por una bacteria que se llama Clostridium tetani, es una bacteria que produce espora. Botulismo también es una enfermedad que se produce por una bacteria formadora de espora. Es Clostridium botulinum. Todo eso es tema de clase, ¿está bien? O sea, significa que hay que aprender y hay que recordar más adelante porque hay casos de eso. Paraguay no, pero Brasil anda que sí. Espirilos. Fíjense los espirilos, doctores. Hay espirilos que son más estiraditos y hay espirilos que son más compactados. Acá, por ejemplo, yo le estoy indicando que está más extendido. Acá ustedes están viendo, ¿verdad?, que uno está más compactado. Y miren que en su extremo parece que tiene algunos pelitos, ¿vieron? Esos son flagelos, doctores. Los flagelos, no se tienen que olvidar, le facilita su locomoción, facilita moverse de un lugar para otro, ¿está bien? Acá yo estoy viendo diplococos, ¿sí? Salté sin querer,
diplococo y fíjense que está rodeado por una pared. Esto sería una cápsula, que es una estructura externa no esencial que vamos a hablar también el día de hoy. ¿Bien? Y miren, este es un bacilo con flagelos. Vieron que son diversos flagelos, parece un montón de pelitos, ¿está bien? ¿Está todo bien hasta acá? ¿Sí? Dime. Sí, estos son bacilos. Vos estás diciendo la forma de la espora. En realidad, la forma de la espora tiene una forma de esfera, es esférica. La imagen nomás tipo puso como bacilo, pero en realidad vamos a decir, le aparece una forma esférica. Hay otras fotos que yo te voy a mostrar, ¿está bien? Miren, coco, diplococo, estreptococo, zarcina, que serían 8, ¿está bien? 8, tétrada, estafilococo y tenemos diplococo encapsulado. ¿Bien? La cápsula, por ejemplo, como le digo a ustedes, es un factor externo no esencial. Es una virulencia. Para que ustedes sepan nada más que vamos a explicar el día de hoy, la cápsula tiene un efecto antifagocítico. Por eso es muy importante que los anticuerpos ya estén listos circulando por los vasos sanguíneos, porque facilita la fagocitosis de una bacteria con cápsula. Por eso es que el grupo que le toca antígeno anticuerpo tiene que hacer una buena presentación de anticuerpos. Tiene que hablar de la estructura, las partes y los tipos de anticuerpos. ¿Dónde está el grupo de posición que va a hablar de anticuerpos? ¿Dónde está? Allá, por ejemplo. O sea, ustedes, chicos, que ya están en el fondo, el grupo completo está dependiendo de ustedes para poder entender cómo funcionan los anticuerpos. Si no explican bien, el grupo completo va a tener que ver la manera de estudiar solito. Entonces, todo está dependiendo de ese grupo de allá de fondo. Miren, otra vez, zarcina, tétrada, acá tenemos 4 y zarcina es 8. ¿Está bien? Fíjense, acá tenemos bacilos. Este es un coco bacilo, tiene una forma ovalada, este tenía una forma esférica. ¿Está bien? Bacilo, diplobacilo, estreptobacilo y tiene una forma empalizada. Está uno del lado de otro. Hay bacterias que presentan apéndices. Estos son extensiones de su membrana. Nosotros no estudiamos ninguna bacteria que tenga apéndice en este caso. Bien, les cuento nada más que hay bacterias que tienen forma de filamento. Hay otras bacterias que tienen también otras formas. Por ejemplo, hay una que tiene como vaca alargada, vibrio. Acá, por ejemplo, es un vibrio con flagelo. Tenemos algunos que tienen parece que tienen un bastón. Hay algunos que tienen la forma de hélice, ese sí estudiamos, que sería el Helicobacter pylori. Y miren que todo esto tiene una forma espiralada, espiral, ¿vieron? Ahí tenemos distintas bacterias, ¿verdad? Con esa forma, en donde algunos están más compactadas y otros están más espiraladas. Coco, diplococo, estreptococo, zarcina y tetra y estafilococo. Ojo, si dice Staphylococcus aureus, entonces me hace pensar que en la adición de Gram yo voy a encontrar al estafilococo, o sea, a esa bacteria con esta disposición. Todos pareciendo a esta, vamos a decir en este caso, yuba o racimo de uva. O no todo el campo voy a encontrar de esta forma, o sea, Staphylococcus. A veces el Staphylococcus aureus puede estar aislado, solito, ¿me entienden? A veces puede estar en forma de diplococo, a veces puede estar en forma de tetra, a veces puede estar en forma de zarcina. ¿A qué quiero llegar? Si ustedes hacen la tinción de Gram y miran la microscopía y ven estafilococo y ven tetra, ven zarcina, diplococo y coco solito, fíjense que todos pueden ser estafilococcus aureus. O a veces puedo encontrar solo coco, diplococo y tétrada. También puede ser estafilococcus aureus. ¿Qué significa eso?
con la tinción de Gram, no, vamos a decirle, no me permite identificar cuál es la especie o cuál sería el género. La única forma, o sea, la única cosa que me permite es saber que es un coco Gram positivo. ¿Está bien? Y a partir de ahí, lo que vamos a aprender en el día de hoy, a partir de ahí, doctores, yo voy a ir estudiando cuál de los cocos Gram positivos es el que tiene mi paciente. Existen dos grupos grandes que nosotros vamos a estudiar: el estafilococo y el estreptococo. Va a haber pruebas bioquímicas que voy a aplicar en estáfilo y va a haber pruebas bioquímicas que voy a aplicar en estrepto. Si es un estáfilo, hay pruebas bioquímicas que voy a hacer en estáfilo. ¿Está bien? Entonces son pruebas bioquímicas o enzimáticas diferenciales. Son pruebas que yo voy aplicando en el laboratorio. Y también ustedes tienen como práctica, por ejemplo, la prueba de la catalasa y la prueba de la coagulasa. Eso te van a ver después, ¿bien? Acá, a la izquierda, ustedes tienen la microscopía electrónica. A la derecha, ustedes tienen una microscopía óptica, donde se aplicó la tinción de Gram. Arriba, lo que ustedes están observando son las Gram negativas. Bien, acá por ejemplo, coco, diplococo, ¿vieron que está en forma de cadenita? ¿Sí? Acá por ejemplo, tenemos diplococo, acá tenemos forma de trío, y acá si ustedes ven, 1, 2, 3, 4, ¿vieron? ¿Sí? Esta es una tetra. Entonces, miren, allá por ejemplo, ven que están toditos juntitos, ¿vieron? Entonces acá, gente, tenemos cocos con distintas formas o distinta disposición, ¿está bien? Otro. Acá tenemos las Gram positivas, ¿está bien? Miren que son cocos que están toditos juntitos, ¿verdad? Esos son, por ejemplo, cocos Gram positivos. Hasta ahí yo puedo llegar. A partir de ahí, yo tengo que determinar qué pruebas bioquímicas voy a realizar. Si es Gram negativa, otras pruebas bioquímicas. Si es Gram positiva, otras pruebas bioquímicas. Porque hay grupos de bacterias que son relevantes y hay grupos que no son relevantes. Miren, los bacilos pueden estar en forma de filamentosos, significa eso, con ramificaciones, se parecen a una raíz de una planta, de algún árbol. Monobacilo sería en forma aislada. Diplobacilo en forma de dupla, estreptobacilo, empalizada, cocobacilo y también en forma de agrupaciones de letras. Están una superpuesta por otra, ¿está bien? Ahí vean, por ejemplo, alguno va a tener una forma de I, acá ustedes vean. Pleomórfico. ¿Qué significa pleomórfico? Sin forma determinada. ¿Qué significa eso que no tiene una forma determinada? Que puede presentarse a veces con bacilo, ¿dónde está mi bacilo aislado? Allá. Monobacilo. A veces puede presentarse como cocobacilo, ¿sí? A veces se puede presentar como cocos. Es una bacteria que va tomando distintas formas. Un ejemplo podemos citar al Helicobacter pylori. Recuerden que parece que vamos a decir esta forma de hélice, ¿se acuerdan? No siempre al Helicobacter pylori le vamos a encontrar en forma de hélice. A veces le vamos a encontrar como cocos, a veces le vamos a encontrar como cocobacilos, o a veces le podemos encontrar en forma de bacilo. La pregunta es, ¿por qué toma esa forma o puede tener distintas formas si al mirar la tinción de Gram? Va a depender mucho de los nutrientes que posee a su alrededor. O sea, va a depender mucho de la bacteria en este caso. Miren, acá es lo que te dije hace rato. Fíjense que estos son bacilos, pero tienen algunas pelotitas en su interior, ¿verdad? Esas son las esporas. Las esporas tienen material genético, tienen el ADN de la bacteria, un fragmento. Entonces, cuando se encuentra en un ambiente hostil, la bacteria muere. Pero ¿quién no desaparece? Las esporas. Pero cuando el ambiente se vuelve un ambiente agradable para la espora comienza a germinar.
comienza a germinar y comienza a aparecer, ¿verdad?, la futura bacteria en este caso. ¿Está bien? ¿Está todo bien hasta acá? ¿Sí? En forma de vírgula, coma, encurvado. A esto, ¿verdad? Tenemos a los vibriones. Y miren que tienen una extensión de su membrana. Y esto sería un flagelo, ¿está bien? Este sería, vamos a decirle, una bacteria que de importancia médica sería el cólera. Cólera nosotros no llegamos a estudiar. Espirilos. Como digo usted, hay bacterias que pueden tener formas espiraladas. Tenemos nosotros las espiraladas regulares, significa que están más compactadas, irregulares, y tenemos las finas, significa que están más extendidas. Irregulares, ¿qué significa? Irregulares significa que hay porción de la bacteria que va a estar más compactada y hay porción de la misma bacteria que va a estar un poco más estirada, para que ustedes sepan. A eso nosotros le llamamos irregulares. La bacteria que nosotros vamos a estudiar es el treponema, sería el treponema pallidum pallidum, que sería el agente etiológico de sífilis. O sea, sí o sí estudiamos acá también. Existen diferencias grandes entre las procariotas y eucariotas. Eso ustedes no se tienen que olvidar. Las eucariotas, como ustedes ya saben, son bacterias mucho mayores, pero son células mayores que las procariotas. Tienen diferencia en la morfología. Estamos hablando de la forma, ¿sí?, que se presenta la célula, y también lo que tiene por dentro. Estamos hablando de las organelas, las estructuras. Miren, membrana nuclear. Las procariotas no tienen una membrana nuclear, carecen de esa membrana. ¿Por qué yo tengo que saber que la procariota no tiene esa membrana? Es para el tratamiento, para que ustedes sepan. El tratamiento, al menos en el caso de los antibióticos, sí, fíjense chicos que no se ven, vamos a decirle, bloqueados o no se ven afectados por la presencia de una membrana nuclear. Entonces acceden con mayor facilidad, en algunas ocasiones, si no siempre, acceden con mucha facilidad al genoma o el material genético de la bacteria. Por ejemplo, podemos citar la levofloxacina, el ciprofloxacino. Son antibióticos que inhiben, por ejemplo, las proteínas que se encargan de la genética, de la replicación del ADN. Las polimerasas, ¿se acuerdan de las polimerasas? Helicasas, primasas, ¿sí? Son todas enzimas que se pueden ver bloqueadas por algunos antibióticos que usamos en nuestros pacientes. Las bacterias tienen un solo cromosoma. La célula eucariota tiene varios. ¿Por qué yo tengo que saber que la bacteria tiene un solo cromosoma? Porque la bacteria con un solo cromosoma, si comete un error, ese error puede hacer que mi bacteria acabe muriendo o mi bacteria se vaya adaptando, ¿sí?, a lo nuevo. ¿Están entendiendo? En el caso de la célula eucariota, si hay un error en un cromosoma, en un segmento génico, el otro genoma o el otro segmento génico está para compensar ese error. ¿Están entendiendo? En el caso de las bacterias, un error puede ser fatal para la bacteria y el otro sí que puede ser. Oye, está. Bien, gente, como yo le estaba explicando, ¿sí?, un error en el segmento genético, ¿qué es lo que puede suceder? Sí, puede ser que nuestra bacteria acabe muriendo y el otro segmento, chicos, puede hacer que la bacteria vaya creando, sí, nuevas adaptaciones. ¿Está bien? Retículo endoplasmático, organela. Organela tiene poco. Retículo endoplasmático no posee lisosoma, no posee Golgi, ribosoma sí, son diferentes. Hola. Ahí donde saqué, ahí está la cajita de las cuchitas. Guárdame un regalo. Me deben dos tazas de café. Vale. Bueno. Mitocondria.
¿Cuál es la función de la mitocondria, gente? Pues de energía. Generar energía, ¿verdad que sí? En el caso, por ejemplo, las bacterias o las células procariotas no tienen mitocondria, pero necesitan energía. Vamos a ver de dónde consiguen esa energía también. Citoesqueleto no tiene. Órgano de locomoción, algunas bacterias no poseen, otras sí. ¿Está bien? Un ejemplo serían los flagelos. ¿Está bien? ¿Qué tal estamos? ¿Todo bien hasta acá? Sí. ¿Tu compañero? ¿Está todo bien allá? ¿Compañero? Sí. ¿Está todo bien ahí? Reproducción, conjugación, transducción son formas de las bacterias que se van reproduciendo. Después voy a explicarle a ustedes en qué consiste la conjugación, transducción y también tenemos otro que no entra dentro de este grupo que sería la transformación. Vamos a ir viendo, ¿verdad?, cómo las bacterias se van multiplicando. Miren. Acá tenemos una procariota, esto sería un nucleoide. Al no tener una membrana nuclear, entonces si el genoma, fíjense que está así, todo parece esparcido, pero está adherido a la membrana, una región que se le conoce como mesosoma, que a gente va a escuchar. Después vamos a estudiar lo que es el espacio periplásmico, vamos a estudiar lo que es la membrana externa, vamos a hablar lo que es el peptidoglucano y algunas inclusiones citoplasmáticas, ¿está bien? Cuerpos de inclusión. Estructura de la bacteria. Vamos a recordar un poco lo que es la definición del factor de virulencia. El factor de virulencia, ustedes tienen que recordar que es una magnitud cuantitativa, o sea, es medible. ¿Qué es lo que voy a entender cuando, ¿verdad?, hablamos que es medible? Significa que a veces la bacteria puede tener muchos factores de virulencia y a veces puede tener pocos factores de virulencia. ¿Está bien? A veces puede poseer muchas maneras de atacar o muchas maneras de evadir al sistema inmunológico. O a veces puede tener poca manera de atacar o pocas formas de evadir al sistema inmune. ¿Está bien? Por ejemplo, algunas bacterias como el Staphylococcus tienen formas de evadir a los anticuerpos. ¿Sí? Ellos pueden evadir a los anticuerpos y evitar a la fagocitosis. Hay bacterias que también evitan a que el macrófago lo pueda reconocer. Hay varias bacterias que desarrollan mecanismos de evasión o también mecanismos para poder atacar. Miren, flagelo, que es una extensión de la membrana plasmática. Estos pelitos se le conoce como pili. ¿Sí? Bueno, en realidad, si son más cortitos, a ver, no está escrito por acá. No, si son más cortitos, se les conoce como fimbria. Si en el caso si son más larguitos, pili, que está ya escrito, ¿sí?, por encima, pili. Y si tiene una extensión mucho más larga, flagelo. Bien, acá, vean, a esto nosotros, ¿verdad?, le vamos a conocer o le llamamos, a ver si está escrito, no, le podemos decir, allá está, la cápsula. ¿Bien? Fíjense que acá también tenemos la membrana plasmática y aquí nosotros tenemos el nucleoide. El plásmido es un ADN también. Es un ADN, pero el plásmido es un material genético extracromosómico. ¿Está bien? O sea, estamos hablando de un material genético que no está incluido dentro del cromosoma. El plásmido es un problema para nosotros. Porque el plásmido es lo que se puede transmitir o pasar de una bacteria a otra. Por eso yo no tengo que olvidar lo que es la definición de un plásmido. Un plásmido es un material genético extra cromosómico. Yo, bacteria, si tengo plásmido, le puedo pasar a otra bacteria. Esa bacteria que recibió mi plásmido le puede pasar a otra. La otra le pasa a otra. La otra le pasa a la otra. Y no necesariamente tiene que ser bacterias, ¿sí?, de la misma especie. ¿Está bien? No necesariamente también tiene que ser bacterias del mismo género. Si yo soy una pseudomonas, él es una Acinetobacter, sin problema yo le puedo pasar ese plásmido. Si él es un Escherichia coli,
Acinetobacter le puede pasar a Escherichia coli. Escherichia coli le puede pasar a Klebsiella. Klebsiella le puede pasar a, no sé, a Morganella. Morganella le puede pasar a Stenotrophomonas. Estamos hablando nosotros que distintas bacterias se pueden ir transmitiendo en los plásmidos. Pero ¿qué es lo que posee este plásmido, verdad? ¿Qué es lo que tiene este material genético? Factores de virulencia, por ejemplo, vamos a decirle que él no producía cápsula, pero ahora, en la hora de recibir mi plásmido, ahora produce cápsula. Vamos a decirle que él no producía flagelo, pero ahora produce flagelo. Vamos a decirle que ella no producía, no sé, cualquier otro factor de virulencia, pero ahora produce porque tiene material genético. Ese plásmido, además también de portar información, ¿sí?, para la síntesis de factores de virulencia, también le permite sintetizar enzimas que le permitan evadir a los antibióticos. Un ejemplo podemos citar a las beta-lactamasas. Las beta-lactamasas son pequeñas enzimas que actúan como tijeras, chizuru. ¿Qué es lo que va a aportar? Los anillos beta-lactámicos, al menos en el caso de la penicilina, de la amoxicilina, la ampicilina, la ceftriaxona o las cefaloporinas. Es un problema para nosotros. ¿Por qué? Beta-lactamasa sí tiene un amplio espectro. ¿Beto qué? Estamos hablando de una beta-lactamasa sí que puede portar a muchos antibióticos. ¿Está bien? ¿Qué tal pasamos? ¿Todo bien hasta acá? ¿Sí? Gente, presten atención. Van a tener receso para mirar su celular, para conversar entre ustedes. Después, sí, no me pidan socorro en el examen. Es nada más que les quiero avisar. Miren, pared celular, ¿sí?, membrana celular, mesosoma, citoplasma, ribosoma, nucleoide, cápsula, poliribosoma, espora, flagelo, fibra o pil y también inclusiones. Dentro de esta estructura podemos encontrar, o dentro de estas partes, podemos encontrar estructuras externas esenciales y estructuras externas no esenciales. ¿Qué significa que son estructuras externas no esenciales? Llega a perder, pero la bacteria no muere. Un flagelo, ¿cuál era la función de un flagelo? Locomoción. La bacteria puede perder flagelo, sí pierde, pero no muere. Sí, no hay ningún problema. Obviamente que disminuye su virulencia, ¿está bien? Disminuye la virulencia, sí, pero no pasa nada. Pero si continúa expresando fenotípicamente, vamos bien, no pasa nada también. ¿Está todo bien hasta acá? Sí, entonces tienen que tener en cuenta, ¿verdad?, que hay estructuras que llega a perder, viven. Ahora, una estructura, sí, esencial que no debe perder, que podemos tomar como ejemplo, es la pared celular. La pared celular es muy importante para la bacteria porque le protege contra la presión osmótica. Lo que pasa es que las bacterias, la membrana plasmática de las bacterias, por ejemplo, sí, que nosotros sí tenemos y ellos no poseen, es el colesterol. El colesterol, recuerden, ¿verdad?, que es un elemento que tiene que estar ahí adherido o inmerso en la membrana. Si el colesterol no está presente, la membrana se rompe fácilmente. ¿Entienden? Entonces tiene que estar sí o sí. En el caso de las bacterias, no tiene colesterol, la mayoría. Solo uno de ellos sí posee colesterol, y que también es relevante para nosotros. Ahora, ¿cómo resuelve eso las bacterias a no tener colesterol? Lo resuelve mediante la creación de una pared celular. La pared celular le protege contra esa presión osmótica, o sea, no deja que entre mucha agua. ¿Están entendiendo? Entonces, pared celular sí es una estructura esencial. ¿Está bien? ¿Está todo bien hasta acá? ¿Sí? Algunas bacterias son pleomórficas, así como ya les expliqué a ustedes. La forma de una bacteria sí está determinada por quién, por la pared celular. ¿Está bien?
Además de las formas características, también es importante la forma de organización. Diplococo, estafilococo y estreptococo. Varía de tamaño, los menores son los micoplasmas, como ya le dije a ustedes, ¿sí? Se parece mucho al tamaño de los virus. Un ejemplo de poxvirus sería el virus de la viruela. El virus de la viruela tiene el mismo tamaño que el micoplasma, entonces mirar al microscopio va a ser un poco difícil. Miren, coco, diplococo, estreptococo, ¿verdad? Coco puede ser tétrado, sarcina y estafilococo, ¿está bien? Son algunos ejemplos de formas variadas de nuestra bacteria. El 70% de la bacteria está formado por agua. El 30% está formado por peso seco. De ese 30% se va distribuyendo otra vez según la biomolécula que está presente en esa bacteria. Por ejemplo, del 30%, el 3% corresponde al ácido desoxirribonucleico. El 12% el ácido ribonucleico, proteínas, 70%, polisacárido, 5% y lípido, 10%. El profesor va a preguntar esto. No, es solamente para que ustedes sepan lo siguiente, que las bacterias, en este caso, son más ricos en ¿qué? En proteínas. Estas proteínas pueden ser proteínas, por ejemplo, transmembranales, proteínas periféricas o proteínas, por ejemplo, que pueden actuar como toxinas. Se caracterizan mucho las bacterias por producir toxinas. Y esas toxinas, gente, son lo que van a inducir una respuesta inmune. Lo que va a destruir, por ejemplo, a una célula de un tejido. Un ejemplo de una toxina que yo le puedo dar, toxina exfoliativa. Su nombre ya dice todo. Exfoliativa. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a descamar la piel del paciente. Un ejemplo de bacteria que produce esa toxina es el Staphylococcus aureus. Él actúa como un superantígeno. También el grupo tiene que explicar bien los tipos o la clasificación de antígenos. Un superantígeno, por ejemplo, desencadena una respuesta inmune exacerbada. Tu paciente puede presentar una enfermedad que se llama síndrome de la piel escaldada, nada más como ejemplo. Podemos estudiar sobre eso. O sea, ¿cómo es esa enfermedad? Yo, profesor Carlos, o un niño que tiene 2 días, 3 días de nacimiento, si se llega a contaminar las toxinas de Staphylococcus aureus, ¿qué es lo que va a presentar? Va a presentar una descamación completa de la piel. Parece que va a empezar a... Parece una serpiente que está cambiando de piel. Va a quedar todo rojo. ¿Sí? Estamos hablando de edema. ¿Por qué? Porque hay una respuesta inmune exagerada en este caso por culpa de este antígeno. Las bacterias que poseen toda la estructura que yo les mencioné hace rato, como por ejemplo la pared celular, los flagelos o alguna estructura que nosotros, ¿verdad?, podemos observar que tienen en común con todas las otras bacterias, se les conoce como bacterias típicas. ¿Está bien? La mayoría de ellos poseen pared celular, entonces entra como una bacteria típica. ¿Entienden? La mayoría de ellos tienen mesosoma. Después les voy a explicar lo que son los mesosomas. Entonces entran como bacterias típicas. ¿Entienden? O sea, son cosas que vamos a encontrar típicamente en las bacterias que nosotros vamos a estudiar. No todas las bacterias, doctores, poseen pared celular, por ejemplo. No todas las bacterias poseen mesosoma. O sea, salen de ese grupo de bacterias típicas. Entran entonces como bacterias atípicas. ¿Está bien? Pared celular, además de darle una protección, ¿sí?, contra la presión osmótica o darle forma a la bacteria, los antibióticos también tienen un efecto sobre la síntesis de la pared celular. La amoxicilina, la ampicilina, el imipenem, el meropenem, la ceftriaxona, la ceftazidima, que entra dentro del grupo de la cefalosporina, que van a aprender el año que viene, son antibióticos que inhiben la síntesis de la pared celular de las bacterias típicas. Bacteria típica, por ejemplo, micoplasma, no tiene pared celular.
Entonces, si yo le estoy dando un ejemplo, una amoxicilina a mi paciente, porque está teniendo un cuadro respiratorio por una bacteria que se llama Mycoplasma pneumonia, ojo, Mycoplasma pneumonia, y yo le estoy dando amoxicilina, ¿le parece que la bacteria va a morir? Porque no tiene pared celular. Entonces yo tengo que ver otros antibióticos. En el caso del tratamiento de un paciente con Mycoplasma pneumonia por un cuadro respiratorio o Mycoplasma genitalium que causa una infección urinaria, entonces lo ideal es atacar a quién? Atacar al ADN o atacar a quién? A la síntesis de proteínas. Acitromicina, acá seguramente más de uno, casi muchos ya tomaron alguna vez acitromicina, ¿verdad? Bueno, es un antibiótico que inhibe la síntesis de proteínas, por ejemplo, ataca a los ribosomas. Por eso es muy importante saber la estructura de nuestra bacteria, porque no solo se habla, ¿verdad?, de la manera que va a atacar, sino también para la planificación de un tratamiento. ¿Entienden? O sea, de lo chiquitito vamos a lo más grande. Sabemos los detalles, aprendemos a tratar a nuestro paciente. ¿Está bien? Otro ejemplo, clamidia. Clamidia, por ejemplo, él no es capaz de producir su propia energía. Y nosotros dijimos que las células presentan o necesitan de energía. Y un ejemplo de lugares donde se produce energía son los mesosomas. Los mesosomas se encuentran en las bacterias típicas. Las clamidias no tienen mesosomas. No tienen cómo producir su energía o su propia energía. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que robar la energía de la célula hospedera. Tiene que entrar dentro de la célula, tiene que infectar a la célula y tiene que ir agarrando la ATP que se va produciendo, por ejemplo, en la mitocondria. Entonces, de esa manera, la clamidia puede sobrevivir. Si él sale, tiene que cambiar de forma. Y eso también nosotros vemos más adelante. Pero para que ustedes vean, también la clamidia es una bacteria que entra dentro del grupo atípico. ¿Está bien? ¿Está todo bien hasta acá? Miren, bacterias de importancia médica. Tenemos sin pared bacteriana, un ejemplo era el Mycoplasma que te expliqué. Tenemos bacterias con una pared flexible, las espiroquetas. ¿Cómo que pared flexible? Hay veces que las bacterias son capaces de sintetizar abundante pared celular y hay veces que la bacteria es capaz de sintetizar poca pared celular. Y es la misma bacteria. ¿De qué va a depender? Va a depender de la sustancia, los nutrientes. Va a depender mucho del ambiente que le provea todas las sustancias que necesita. ¿Está bien? Hay bacterias que tienen una pared rígida. Las que tienen pared rígida pueden ser simplemente unicelulares o pueden actuar como filamentosos. O sea, parecen las raíces de algunas plantas, de algunos árboles. Y lo que son de unicelulares, de vida libre, o pueden actuar como parásitos intracelulares obligados. Un ejemplo serían las clamidias. ¿Está bien? Clamidia trachomatis, por ejemplo, es una bacteria de transmisión sexual que produce los trachomas o el linfogranuloma vernero. Miren la vida libre, gram positivas y gram negativas. De las gram positivas tenemos dos formas de importancia: los cocos y los bacilos. ¿Está bien? De las gram negativas, cocos, bacilos no entéricos y bacilos entéricos. ¿Qué yo entiendo acá? ¿Qué es lo que entiendo que son bacilos no entéricos? ¿Qué significa entérico? Intestino. Son bacilos que no se alojan en el intestino. Son bacilos que sí se alojan en el intestino. ¿Está bien? Entonces esa es la diferencia que vemos. Entonces, gente, ¿qué eran las estructuras externas no esenciales? ¿Qué son estructuras externas no esenciales?
puede vivir sin esa estructura. ¿Sí? Si llega a perder, Pues ¿muere esa muere. bacteria? No. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de estructuras no esenciales? Flagelo, fimbria, pilisexual, cápsula y limo. ¿Está bien? Vamos a ver todito el día de hoy y después del receso seguramente vemos las estructuras esenciales. Flagelo, pili y fimbria. Los tres son extensiones de la membrana plasmática. Los tres cumplen funciones diferentes y algunas que otras cumplen las funciones similares. ¿Está bien? En el caso del flagelo, es una extensión de la membrana en donde le permite a la bacteria poseer una motilidad. Hay bacterias que tienen un solo flagelo y hay bacterias que tienen muchos flagelos. ¿Está bien? Pelo o pilisexual. El pelo o el pilisexual sí le permite hacer una reproducción tipo conjugación. O sea, este pelo o este pilisexual le va a permitir, chicos, transmitir ese material genético que le expliqué hace rato. ¿Cuál era el material genético que le había citado hace rato? Los plásmidos. Los plásmidos, ¿sí? En este caso, ¿sí? Se pueden pasar mediante una extensión de la membrana. Y este se le conoce como pelo o pilisexual. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál era la otra forma que yo le dije a ustedes que también puede reproducirse la bacteria? Que estaba escrito hace rato en ese cuadro. Transducción, después el otro que le dije, un tercero, transformación. Bueno, miren, conjugación que es por el pelo sexual. La conjugación en donde una bacteria con su pelo sexual y otra bacteria con su pelo sexual se puede ir pasando ese material genético, estos cromosomas. Por ejemplo, este viene, va por este pelo y ahora la otra bacteria va a tener ese plásmido. Ese plásmido que le dije a ustedes puede importar información para qué? Factores de virulencia. Ejemplo, podemos citar flagelos, cápsulas, o podemos citar, por ejemplo, enzimas, como la beta-lactamasa, o también puede ser toxinas. Otra forma de reproducirse que hace rato habíamos dicho, ¿verdad? Que sería la transducción, ¿se acuerdan? No es traducción, transducción. ¿Cómo es eso? Es una bacteria que es susceptible a un bacteriófago. Un bacteriófago es un virus que infecta bacterias. Lo que hizo este bacteriófago es inyectar un plásmido o material genético a esta bacteria. ¿Está bien? Es una forma de adquirir nuevos genes. Otra forma sería la transformación. La transformación es cuando una bacteria que se encuentra paseándose por ahí adquiere el material genético de otra bacteria que se había alisado. Por ejemplo, este plásmido que está aquí puede atravesar los poros
y llegar a encontrarse en el citosol. ¿Está bien? Entonces existen tres maneras de que un plásmido pueda pasar, ¿sí?, de una bacteria a otra. La conjugación, que es mediante el bisexual. La transducción, que es por un bacteriófago. Y la transformación por la entrada de material genético a través de los poros, a través de los canales. ¿Me entienden? Entonces son formas de nuestras bacterias que vayan adquiriendo nuevos mecanismos de virulencia. Fimbria. Fimbria también es otra extensión de la membrana, que donde su función, ¿cuál es? Adhesión a superficies. ¿Qué tipo de superficie, por ejemplo, podemos citar? Objetos inertes, mesa, podemos hablar de sonda, por ejemplo, sonda vesical, una sonda que podemos usar como vía central. Podemos hablar de sonda que se le coloca a la vena, ¿sí? Podemos hablar de sonda que se le coloca como vía respiratoria o una sonda nasogástrica. ¿Quiénes son los que poseen, verdad, un ejemplo de fimbria? Las enterobacterias. ¿Qué significaba entero? Intestino, tracto digestivo. ¿Está bien? Entonces, vamos a decirle que ustedes se fueron al baño y no se lavaron bien la mano. ¿Qué aconteció? Tocaron una sonda que era estéril, contaminaron, le tocaron al paciente y permitieron que vayan ingresando las bacterias. Tu paciente más adelante tiene una sepsis y tu paciente acaba presentándose una infección generalizada. ¿Por qué? Porque no tuviste cuidado durante la manipulación, no estuviste atento en la práctica de micro o la práctica de otras materias, o no estuviste atento, por ejemplo, durante la clase de micro en teoría. Toca presentar todavía. Flagelo. Acá, por ejemplo, nosotros poseemos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? O sea, podemos ver que los flagelos sí son apéndices locomotor de las bacterias, que le permiten la motilidad. Son filamentos largos, huecos y también helicoidales. Los flagelos, dentro de esta extensión de membrana, presentan una proteína que se llama flagelina. ¿Está bien? Flagelina es una proteína que se encuentra, ¿sí?, dentro de la extensión de esa membrana. Además de flagelina, tenemos antígenos, ¿sí?, en el flagelo de nuestra bacteria. Los antígenos, ¿sí?, flagelares, que se le conoce como antígeno H. No sé, acá hay un borrador de pizarrón, ¿no, verdad? Mira, estamos poniendo este canal. No sé dónde yo dejé el borrador. Gracias. Los antígenos flagelares o otros antígenos son muy relevantes para nosotros porque me permite hacer lo que es la serotipificación. ¿Se acuerdan ustedes lo que era antígeno? ¿Qué antígeno? Cuidadito, ese que provoca una respuesta inmune hay que atender. No todos los antígenos estimulan una respuesta inmune. Que el sistema inmune puede reconocer, hasta ahí nada más. Porque hay antígenos que no son inductores de una respuesta inmune y hay antígenos que sí son. ¿Sí? Estos antígenos que no generan respuesta inmune, un ejemplo, o sea, en realidad se le denomina aptenos. Es lo que también las compañeras tienen que presentar. Entonces los antígenos, como dijo el compañero, que son sustancias, ¿verdad?, que el sistema inmune puede reconocer. Hasta ahí nada más. Un antígeno que se encuentra, por ejemplo, en los flagelos son los antígenos H. El antígeno H es un antígeno que me permite hacer una serotipificación. ¿Serotipificación a qué se refiere? Reconocer ese antígeno y ver si está presente o no. Se parece mucho, por ejemplo, al grupo sanguíneo.
Grupo A, grupo B, grupo AB. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Hay antígenos que yo como médico sí voy a tener que solicitar al laboratorio. Hay antígenos que yo le voy a tener que pedir al laboratorio que me identifique. ¿Por qué? Porque me permite saber si las personas que comparten, sí, con ese mi paciente que está grave, necesitan recibir una profilaxis, y también me permite saber si es que voy a pedir alguna vacuna, si es que existe, sí, contra ese serotipo de bacteria. Por ejemplo, vamos a decirle que esta es una bacteria con un antígeno. Acá. Esto vamos a llamarle, no sé, otra vez, Escherichia coli. Nosotros tenemos otra bacteria del lado que también es Escherichia coli. Pero ¿en qué se diferencia este con este? Se va a diferenciar en el antígeno que posee. Así como dijo el compañero, antígenos que son capaces de reconocer el sistema inmune. Hasta ahí nada más. ¿Está bien? Ahora, este antígeno es lo que yo le digo a ustedes, a veces puedo solicitar al laboratorio que me reconozca. ¿Por qué? Esta Escherichia coli con este antígeno me permite saber que esta Escherichia coli es capaz de provocar a mi paciente que está internado, ¿sí?, que presente una disentería. Disentería sería una sangre, ¿se acuerdan? Nosotros ya hablamos de eso. Y, por ejemplo, esto nada más era una diarrea. Aparece, por ejemplo, que se anila este serotipo. Por ejemplo, sería un serotipo, no sé, H7. El numerito a que corresponde al orden que fue descubriendo. Hay H1, H2, H3, H4, 5, 6, 7. ¿Está bien? Y, ojo, no es el único antígeno que nosotros podemos tipificar a veces. También hay otros antígenos como el antígeno O, que también llevan numeritos de lado. O11H7. El antígeno O es lo que le voy a explicar después, más adelante. O11H7 es una Escherichia coli, ¿sí?, que entra como cepa o como grupo llamado enterohemorrágica. Esta es capaz de producir una toxina que puede hacer que mi paciente vaya presentando una diarrea con sangre. ¿Entienden? Entonces, hay veces que mi paciente viene, está con diarrea, se hace un cultivo, se identifica que es Escherichia coli y se ve si es una Escherichia coli o un serotipo que puede hacer que mi paciente vaya entrando en un estado grave. ¿Está bien? Esto también se hace en vacunas. Se ve cuál serotipo que aparece más en la población, por ejemplo, o el serotipo que está enfermando más. ¿Está todo bien hasta acá? ¿Todo tranquilo? ¿Sí? Ok. Miren, entonces como digo que el flagelo está formado por una proteína llamada flagelina. Fíjense que tiene antígeno H y fíjense que posee una longitud mucho mayor que la propia célula. Su diámetro es de 12 a 20 nanómetros y una longitud de 1 a 70 micrómetros. Miren. Entonces está compuesto por una flagelina, la cual se sintetiza en el ribosoma, una forma inactiva llamada flagelosoma. Cuando se expresa fenotípicamente o se coloca para afuera de la bacteria, va llamándose flagelina ahora. ¿Por qué? Porque es activa. Los bacilos son los que normalmente poseen flagelo y los vibrios también.
los ojos son raros. Me permite clasificar a la bacteria como, ¿sí?, móvil y no móvil. ¿No? La bacteria de la misma especie puede ser móvil y a la vez también puede ser no móvil. ¿Bien? La movilidad que tiene la bacteria está controlada por un proceso denominado quimiotaxis. Sirve entonces como locomoción, de la mayor virulencia a nuestra bacteria, no son prescindibles para su vida, se desarrollan mejor en medios líquidos y semilíquidos, sólidos no. Su tamaño, como dije ustedes, suele ser mayor que la célula bacteriana. Los bacilos y los vibriones son comunes que tengan estos flagelos y son raros en cocos. Permite la diferenciación entre móvil e inmóvil y, como dije usted, bacterias de especies similares, una con o sin flagelo, puede estar presente. Su funcionamiento es bien complejo y recuerden que tiene un antígeno llamado antígeno flagelar H. Ejemplos: Salmonella, Escherichia y Proteus. La bacteria entonces, gracias a los flagelos, le permite decidir para dónde va a ir. Puede ser movimiento suave, puede ser movimiento brusco. El movimiento suave lo que hace es girar en dirección contraria a las manecillas del reloj. O sea, hace lo opuesto donde va girando, ¿verdad?, esos puntitos de un reloj analógico. La emplea en situaciones agradables y no se desplaza mucho. Brusco, gira de acuerdo a las manecillas del reloj. Esto hace cuando hay algo que no le gusta o para acercarse a algo que le agrada. Perdón, alejarse. Las bacterias poseen receptores que reciben la señal de algo agradable o desagradable y envían señal para el movimiento. Clasificación de los flagelos. Átricas significa que son sin flagelos. Monótrica, un solo flagelo. Lopótrica, múltiple flagelo. Anfítricas, flagelos con cada polo. Y perítrica, distribuida por toda la célula. Ahora mismo. Monótrica, ¿vieron? Lopótrica, anfítrica y perítrica. ¿Está bien? ¿Y las átricas qué eran las átricas? Sin flagelo. ¿Está bien? Entonces tenemos monótrica, lopótrica, anfítrica, perítrica. ¿Está bien? ¿Está todo bien hasta acá? ¿Sí? ¿Cuál era la otra extensión de la membrana además de flagelos que dijimos antes? Pili y el otro fimbria. Miren, fimbria. Son apéndices de las bacterias que no tienen función locomotora, son filamentos rectos, más delgados y más cortos que los flagelos, que se extienden hacia afuera de la superficie de la célula. Son casi exclusivas de las gram negativas, de un diámetro de 3 a 25 nanómetros y longitud de 300 a 1000 nanómetros. Pueden ser polares o alrededor de la bacteria. Y en su extremo tiene una proteína que se llama lectina. La lectina le permite unirse a azúcares específicos, como en el caso de la manosa. En la membrana de nuestra célula tenemos manosa, ¿sí?, solo que está protegido con ácido ciálico. Pero vamos a decir que el ácido ciálico está ausente, la bacteria se puede, ¿sí?, vamos a decirle, adherirse a la membrana de nuestra célula. Voy a mostrar una fotito acá. Miren, flagelo, fimbria y pilus o pilisexual. ¿Está bien? El flagelo es más largo, la fimbria es más corta y el pili, vamos a decirle que está entre los dos, intermedios sería en este caso. ¿Una bacteria puede presentar todas essas? Sí y no. Puede ser que tenga fibra y pili o puede ser que tenga solo flagelo y fibra. Pero en muchas ocasiones, ¿verdad?, si llega a perder, no es capaz de transmitir su material genético. ¿Está
bien? Allá en el fondo, no olvidé, vos querías preguntar algo. No, pero iba a preguntar porque normalmente la secuencia de la membrana está mediada por proteínas. No entendí. O sea, normalmente las extensiones de la membrana están mediadas por proteínas, como el esqueleto en el caso de... Sí, lo está diciendo la proteína que está adherida a la membrana. Sí. ¿Y? No iba a preguntar porque sobre eso, o sea, ¿Por qué? ahora perdí la pregunta. Bueno, bueno, está bien. Miren, acá, pili que tiene también función de fibra. Son más cortas también y finas que los flagelos en forma de pelos, carecen movimiento, se observa la gram negativa del tracto intestinal, en los agentes de infección urinaria y en pocos gram positivos. También, fíjense que estos pilis con funciones de fibra también pueden tener un antígeno que se llama pilina. Su función es facilitar la adhesión a la célula hospedera y también información genética y resistencia a antibióticos. Algunas bacterias, si pierden la fibra, son incapaces de tornarse infecciosos. ¿Bien? Y el último, que sería pili o pilus sexual. ¿Está bien? Son únicos las bacterias, excepcionalmente puede haber dos. Su función es transferir información genética a otra bacteria en una suerte de acoplamiento y como ustedes ya saben son más largos que las fibras. Y también tenemos tipos de pili, no es solo sexual. Sexual sería para transmitir su material genético, es lo que nosotros habíamos hablado hace rato, ¿se acuerdan? Pero hay también pilis comunes. Estos pilis comunes son rígidos y numerosos y miren cuál es su función. Adhesão. Nosotros ya no hablamos de la fibra. ¿Cuál es la función de la fibra? Adhesão. Más pili, otra vez. Adhesão. Eso no aumenta el poder de adhesión de las bacterias. ¿Por qué quiere hacer eso? Es una forma de, vamos a decirle, permanecer el ambiente que le gusta. Aumenta su factor de virulencia. También son antígenos. Antígenos inmunógenos. Ahí sí entramos en el concepto de antígenos que generan respuesta inmune. ¿Está bien? Si nosotros vamos a hablar solo de antígenos, estamos hablando que son sustancias reconocidas por el sistema inmunológico. Si nosotros estamos hablando de antígeno inmunógeno, son antígenos que inducen una respuesta inmune. ¿Está bien? Entonces a partir de ahora van a encontrar unas palabras que dicen son inmunogénicos. O sea, genera una respuesta inmune. Y si genera una respuesta inmune, genera una respuesta inmune innata y una respuesta inmune adaptativa. Y esa respuesta inmune adaptativa es lo que dijimos en la clase de inmunología, puede ser celular y humoral. Y también genera memoria inmunológica que a gente puede identificar los pacientes. ¿Está bien? Forman películas, estamos hablando, ¿verdad?, de colonias en la superficie de medios cultivos líquidos. Miren las funciones. Pili con actividad evasiva, que impide la fagocitosis de la bacteria. Pili con actividad agresiva, funciona como una histolítica, actuando como una verdadera toxina. Y pili RNA y DNA específico. Le sirven a las bacterias para defenderse de los bacteriófagos, ya que pueden activarlo después de su captación. Este es lo que el profesor le explicó hace rato en el pizarrón. Bacteria, bacteria. Y miren que la bacteria que está hacia allá tiene un circulito verde, ¿verdad? Sería el plasma. Sería una bacteria con flagelo. Si estas dos bacterias se encuentran y se enamoran, van a compartir ahora su material genético. Y aquí, bacteria con plásmido, bacteria con plasma. Y ahora, ¿qué encontramos? Que las dos bacterias tienen plásmido y producen flagelo. Ficam mais poderosas. ¿Cómo? Ficam mais poderosas. Vamos a decirle que se tornó más virulentos. ¿Está bien? Glucocálix.
¿Sí? El glucocáliz, chicos, acá por ejemplo, tenemos que un material extracelular de naturaleza polisacaria, trama de fibras que se extiende fuera de la célula bacteriana. Y miren qué dice otra vez. Facilita adherência. Adherencia. ¿Cuál era los otros factores de virulencia de adherencia? Fibria y había pili comunes, ¿se acuerdan? Y más ahora, glucocáliz. ¿No aumentó el factor de virulencia en nuestra bacteria? Más todavía. Entonces estamos hablando que es una bacteria que va adhiriéndose con mayor facilidad a la superficie y tejidos. Y además también evita la deshidratación, pérdida de nutrientes al medio y eventualmente es una fuente de nutrición. El glucocáliz entra, ¿sí?, en contacto con la superficie, con los tejidos, gracias a que van, ¿sí?, uniéndose a tejido mediante interacciones químicas. Estamos hablando de interacciones como puente de hidrógeno, formación de par iónico o interacciones dipolo-dipolo. Ejemplo, interacciones de Van der Waals. Acá. Membrana bicapa lipídica. Y miren, glucolípido. O puede llamarle también glicolípido. ¿Está bien? Proteína transmembranal. Tenemos carbohidratos. Proteína periférica, carbohidratos, ¿vieron? Entonces hablamos de glucolípido, glucoproteínas. ¿Bien? Glicoproteínas o glucoproteínas y lipoproteínas, glucolípido, sí, es lo que va formando el glicocáliz de nuestra bacteria. Cápsula. La cápsula también es otro factor de virulencia y le permite sobrevivir a la bacteria. La cápsula, sí, vamos a decirle que es una forma de evitar la fagocitosis también. Rodea la célula, es un polímero producido por las bacterias. Es una capa de material gelatinoso que rodea a nuestra bacteria y está formado por desecho metabólico y también puede variar su composición. Existen bacterias de la misma especie sin cápsula y la cápsula está formada por polímeros simples de un mismo azúcar o de unos pocos azúcares diferentes. Ojo, la cápsula o la denominación cápsula se va a dar cuando se asocia íntimamente a la superficie celular que recibe el nombre, en este caso, que es de cápsula. Ahora, si no está adherida firmemente a la membrana de la bacteria, va a llevar el nombre de limo, capa de limo. Vamos a mirar acá una figurita. Miren. Cápsula, que evita la fagocitosis. Y este sería la capa de limo. La capa de limo es una capa mucilaginosa, ¿sí? Es flexible, mal definida y está débilmente unida a la pared. ¿Está bien? Para que ustedes vean. Aguante un poquitito, ya le da proceso. Ya escuché como 100 suspiros aquí. No es una estructura vital, significa que puede perder, no muere. Su pérdida no se relaciona con la pérdida de viabilidad celular, pero sí con cambios en la morfología colonial y con la pérdida de la virulencia bacteriana. La virulencia de algunos patógenos se correlaciona con la presencia de cápsula, ejemplo, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza de tipo B. Protege la fagocitosis, es un mecanismo de defensa que pone en juego el huésped ante la presencia de bacterias encapsuladas, y una respuesta efectiva de nuestro cuerpo sería la formación de anticuerpos o la producción de anticuerpos para poder protegernos de este tipo de bacterias. ¿Está bien? La capacidad antigénica se desprende del uso de la cápsula para la producción de diferentes vacunas que estimulan la formación de estos anticuerpos específicos. ¿Qué significa eso? Que la cápsula es un objeto de estudio o una cápsula es lo que nosotros usamos para fabricar vacunas. O sea, estamos hablando otra vez que existen tipos de vacunas.
es lo que también vemos con la exposición de los compañeros. Hay vacunas hechas en base a las cápsulas de estas bacterias. Y es una forma de estimular la síntesis de anticuerpos. ¿Para qué? Para que mi paciente no entre en un estado grave. ¿Está bien? Entonces, protege de la fagocitosis, asociación de bacteriófagos y les protege de antimicrobianos y antibióticos. Y miren qué es lo que otra vez le da. Adhesión otra vez. Más bajo. Reserva de nutrientes. Existen bacterias sin cápsula. Algunas pueden perder de forma momentánea y algunas una forma por mutación genotípica. Esto es lo que le dije entonces. Evita la fagocitosis, la desecación y ayuda a proteger contra bacteriófagos. Y fíjense que poseen importantes antígenos capsulares que se conocen como antígenos K, otros que sirven para preparar vacunas. En los cultivos se puede diferenciar colonias de bacterias con cápsula, y usualmente son colonias lisas, y bacterias sin cápsulas que van a dar lugar a colonias rugosas. Eso que se observa en la práctica. Y por último, la capa de limo. ¿Está bien? También es una sustancia polisacárida secretada por algunas bacterias. Inhibe la quimiotaxis, inhibe la fagocitosis y también otra vez le da poder de adherencia. Y miren qué pasa con una capa de limo. Bacteria con capa de limo. 1, 2, 3. Y fíjense que todo esta es capa de limo, ¿bien? Sería una biopelícula. Es una biopelícula donde los antibióticos no pueden entrar, las células como neutrófilos, macrófagos no pueden ingresar, y es una forma también de evadir, ¿sí?, al tratamiento o al sistema inmunológico. ¿Está bien? Bueno, ¿qué tal estamos? ¿Todo bien hasta acá? Vayan de receso. Vuelvan dentro de 20